Ok, vamos a ver, ya empecé a grabar. Ya empecé a grabar. Y pues nada más en síntesis, ¿cuál es la diferencia? Uno es sintetizado de forma parcial o total, mientras que el otro se produce por el organismo vivo. Pero en cuanto a las capacidades son las mismas. Destruyen el microorganismo, impiden su multiplicación o retrasan la multiplicación. La diferencia únicamente se encuentra en el origen. Y para cuestiones prácticas se utilizan como sinónimos ambos, como con la palabra antibiótico. Estos antimicrobianos pueden ser a la vez en tres tipos: los desinfectantes, los antisépticos y los de uso clínico terapéutico. ¿Cuál es cada uno? Los desinfectantes van a ser sustancias que podemos utilizar únicamente en cosas no vivas, en sistemas inanimados, y que van a eliminar la viabilidad del microorganismo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del cloro, el cloro que se utiliza para lavar y todo esto, hipoclorito de sodio, pues sería un desinfectante. ¿Va a eliminar la viabilidad microbiana? Sí, y no es algo que utilicemos en personas normalmente, lo usamos en cuestiones inanimadas. Luego tenemos los antisépticos. Dentro de los antisépticos vamos a controlar, vamos a reducir la presencia de los gérmenes, pero lo podemos utilizar únicamente en pieles o mucosas. Por ejemplo, aquellos que se utilizan el alcohol cuando se utiliza en la parte externa de la piel, allá sería un ejemplo de un antiséptico. Y hay sustancias que están de hecho diseñadas en forma de antisépticos directamente. Y luego están los que son de cuestiones clínico-terapéuticas, que son todas estas drogas, todas estas sustancias químicas que van a poder reducir o controlar incluso la presencia de los microorganismos dentro de los tejidos vivos. Entonces, ya te está afectando o ya te está actuando a nivel, digamos, más interno. Y esos entran los que nosotros normalmente escuchamos que son conocidos como antibióticos, a los que coloquialmente se les dice así. ¿Alguna pregunta? Nada. No, maestra, no. Bien, no, en clase no se callan y acá no hablan. ¿Quién diría? Bueno, de todos los antimicrobianos, pues de los que nos vamos a enfocar hoy, van a ser de los que tienen uso clínico terapéutico. ¿Por qué? Porque antisépticos y desinfectantes ya los hemos mencionado anteriormente. Entonces vamos a ver a aquellos que no hemos mencionado anteriormente, que se pueden clasificar de diferentes maneras. Pueden clasificarse de acuerdo con el efecto que van a tener sobre el microorganismo, y estos los dividen en dos: microbicidas y microbiostáticos. Más adelante vamos a ver las diferencias entre cada uno. Tenemos también las clasificaciones de acuerdo con el espectro. ¿A qué se refiere con el espectro? A el número de microorganismos sobre los cuales van a atacar, o el número o el tipo de microorganismos sobre los cuales van a actuar. Estos pueden ser de amplio espectro, de espectro limitado, de espectro reducido, que serían los tres tipos. Y tenemos los que son según lo que afecta, o sea, su mecanismo de acción. El mecanismo de acción que tiene puede ser diferente, puede actuar directamente sobre la pared celular o puede actuar sobre la membrana plasmática, puede actuar en las proteínas, ya sea directamente en el ribosoma o a través del metabolismo, puede afectar la formación del ADN bacteriano o incluso actuar a nivel metabólico. Todas esas son características, clasificaciones diferentes en las que podemos encontrar a nuestros microbianos, antimicrobianos. Vamos a verlos ahora uno en uno. En cuanto a los que son de acuerdo con el efecto, hay diferencias entre bacteriostático y bactericida. Los que son bacteriostáticos los vamos a identificar porque lo que van a hacer es inhibir el crecimiento. O sea, no van a matarlo directamente, sino que solamente van a evitar que sigan desarrollándose grandes. Son esos que están de este lado derecho, bacteriostáticos. Inhiben el crecimiento. Y si ustedes se acuerdan, las bacterias tenían un
un ciclo de vida, una forma de vida. No me deja escribir encima de esto. Bueno, un ciclo de vida que eran las fases de crecimiento bacteriano, que comenzaba en el periodo de latencia, así horizontal completamente, luego en la fase exponencial que crecían, luego llegaba una fase estacionaria y después moría. Entonces, el bacteriostático va a actuar sobre esta fase estacionaria. Ya se dio la infección, ya actuó el microorganismo, ya creció, ahora está, nada más, está creciendo, está haciéndose más grande. Está creciendo. Está adquiriendo nutrientes, está aumentando su tamaño. A eso se refiere. Y es en este punto donde va a actuar una bacteriostática. Luego tenemos también que estos, ¿cómo funcionan? Van a provocar que el microorganismo ya no se desarrolle tanto, ya no crezca tanto, lo va a mantener, digamos, con una población controlada, como si los mantuviera enjaulados. Y mientras hace esto el medicamento, se espera que sea el mismo organismo, mismo organismo del hospedero, quien actúe para evitar, para que el sistema inmune evite que sigan creciendo. Así que al final, quien va a actuar realmente es el mismo sistema inmune. Nada más es que, pues, en qué momento lo va a hacer. Por lo tanto, como se espera que sea el mismo sistema inmune el que actúe, no se puede utilizar en pacientes inmunocomprometidos porque pues, posiblemente su sistema inmunológico no va a funcionar como se esperaría, y tampoco se suele utilizar este tipo de medicamentos en personas que tienen alguna enfermedad grave. Por ejemplo, no sé, una meningitis o una pericarditis, no se suele utilizar un bacteriostático porque pues, tardaría un poquito más. En cambio, si tienes algunas cuestiones de ese tipo, que vas a utilizar un bactericida. ¿Cómo son los bactericidas? Los bactericidas van a producir la muerte del microorganismo. Estos sí actúan directamente sobre el microorganismo. Especialmente en la fase exponencial. En la fase exponencial, que es cuando están creciendo con mayor velocidad, si se acuerdan, en las mismas fases del crecimiento bacteriano, pues tenemos que en la fase exponencial aumenta su tamaño, se reproduce ampliamente, digamos, como a lo loco. Entonces, en este momento es cuando el bactericida va a actuar. ¿Por qué? Porque hace que ya no se reproduzcan, ya digamos que las mata por completo. En ese momento, pues provoca un decrecimiento rápido de las poblaciones bacterianas. Entonces actúa, digamos, con una mayor velocidad. Es por eso que se suele utilizar, primero, en infecciones graves, porque acá es con urgencia que se necesita que actúe, y segundo, por vía parenteral. Normalmente no se dan por otra vía, nada más es la vía parenteral para que se pueda actuar con todavía mayor velocidad. Ejemplos de cada uno: un bactericida sería la neomicina y un bacteriostático es el clorafenicol. ¿Alguna pregunta con esos? No. Okay. No, nada, maestro. Está bien. Luego les voy a hacer preguntas, sí saben, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los espectros, había mencionado la posibilidad de los espectros. ¿Qué pasa con los espectros? Tenemos el amplio espectro, tenemos el amplio espectro, tenemos aquí, tenemos el limitado y el reducido. ¿A qué se refiere con los espectros? Sobre cuántos microorganismos va a actuar. Algunos antibióticos, algunos antimicrobianos pueden actuar sobre una gran cantidad de microorganismos, otros van a ser solamente sobre algunos de forma muy específica.
Los de amplio espectro son los que van a actuar sobre una amplia gama de microorganismos. Estos incluyen, por ejemplo, a clamidia, micoplasma, rickettsia y espiroquetas. Y eso serían como que, pues qué bien, ¿no? Felicidades, bien por estas bacterias. Oigan, por cierto, antes de continuar, ¿qué causa la bacteria que es la clave? ¿Alguien sabe? ¿De qué, maestra? De la sesión. Resistencia de antibióticos. No, la clave de la sesión es el nombre de una bacteria. Los biogenes. Ajá. ¿Qué causa? Era una enfermedad respiratoria, ¿no? Muy bien. Así es. La próxima les voy a cambiar también. Entonces, bueno, esa era nada más para ver si estaban todavía por acá. Los de amplio espectro, como les decía, pues incluyen no solamente gram positivos, gram negativos y ya, sino que dentro de todas las características de las bacterias pueden actuar sobre clamidias, micoplasmas, rickettsias y espiroquetas. Y les decía, bueno, ¿y eso qué tiene de especial? Si ustedes se acuerdan, cuando empezábamos a hablar de los tipos de microorganismos, vimos que algunos de ellos van a ser caracterizados porque tienen una variación en su membrana celular o en su pared celular, etcétera. Y entonces, pues tenemos a estos que son endoparásitos siempre, estos que son ricos en lípidos, que no, si se acuerdan, pues no tenían la pared celular como tal, estos otros endoparásitos ricos en lípidos y estos cuyas formas cambian un poquito la manera en la que está organizada su pared celular. Entonces, quiere decir que dentro de todos los microorganismos que existen, podríamos considerar a estos un poquito más resistentes. Por eso es importante que un antimicrobiano de amplio espectro pueda también actuar sobre estos. Y acá tenemos un ejemplo de uno de ellos, es el clorafenicol. Luego tenemos los de espectro limitado y los de espectro reducido. ¿Cuál es cada uno? Los de limitado van a actuar sobre cocos vacíos gram positivos y una que otra espiroqueta ya por allá perdida. O van a actuar sobre solo los cocos y algún otro que otro bacilo. Pero realmente, o sea, sí actúan sobre una gran cantidad de bacterias, pero no sobre la mayoría de las bacterias. Entonces, eso es un espectro limitado, por ejemplo, la cefalosporina. Y el espectro reducido, pues va a actuar sobre un grupo muy chiquitito de bacterias, como por ejemplo, uno de los tipos de penicilina que existen, que es la penicilina G. Entonces, supongamos que ustedes tienen una bacteria gram negativa. ¿Qué les convendría más utilizar? ¿Amplio, limitado o reducido? Sería amplio o limitado. Así es. Así es. Principalmente entraríamos para eso. Amplio porque necesitamos que ocurra en cualquier momento, ¿no? En cualquier tipo de célula. Y vemos que limitado suele enfocarse más a gram positivos. Y luego tenemos según el mecanismo de acción. Dependiendo del tipo de antibiótico, vamos a encontrarnos que algunos de ellos
van a actuar en diferentes estructuras o partes de la célula. Por ejemplo, algunos van a actuar directamente sobre la pared celular, modificando un poco su estructura, como los beta-lactámicos. Existen otros que van a actuar directamente sobre la membrana celular, modificando la permeabilidad. No sé si se acuerdan que en algún momento llegamos a ver cómo se podía modificar la permeabilidad de las células. Entonces aquí podría ser a través de la membrana celular, modificando el número de poros o el tamaño de los poros. También están aquellos que van a actuar sobre el metabolismo, ya sea principalmente sobre el metabolismo del ácido fólico bacteriano, que a la vez va a influir en la presentación de otras estructuras, o que actúen metabólicamente sobre la síntesis de proteínas. ¿Cómo van a actuar sobre la síntesis de proteínas? De dos formas. Una de estas es actuando sobre los ribosomas. Los ribosomas están formados por diferentes estructuras, la de 50 unidades y la de 30 unidades, que son la subunidad mayor y la subunidad menor de las ribosomas, que vimos cuando vimos las partes de la célula. Entonces, la subunidad menor, algunos antibióticos, como las tetraciclinas, van a actuar, mientras que sobre la subunidad mayor, pues podemos tener el clorfenicol, eritromicina, clindamicina. ¿Cuál es la diferencia de estos? Realmente es sobre quién van a actuar, pero al final el antimicrobiano lo que está haciendo es modificar el ribosoma para evitar que se puedan producir proteínas. Y puede ser incluso que actúen directamente sobre la replicación del ADN. Y si la célula no tiene ADN suficiente, no va a poder reproducirse, o si no se acomoda correctamente, va a tener problemas. Luego lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora cada uno de los diferentes mecanismos que hay. ¿Alguna pregunta que tengan? No. Ay, voy a ver el chat. No, maestro, no tenemos ninguna duda. Está bien. ¿Cuál es la pregunta? Ve eso. Bueno, no importa. Después yo me los voy a justiciar con la siguiente parte de la clase. Y tenemos, bueno, ahora en cuanto al mecanismo de acción. ¿Cómo pueden actuar los diferentes antimicrobianos directamente sobre la célula? Tenemos aquellos que van a afectar la biosíntesis de la pared bacteriana. ¿Eso qué significa? Si se acuerdan, la pared de la célula está formada por peptidoglicano. Entonces, ese tipo de antibióticos lo que hacen es evitar que se pueda seguir formando el peptidoglicano. Y esto, pues, ¿eso qué tiene que ver con que, bueno, ya destruye el peptidoglicano y qué pasa? Bueno, pues al no haber peptidoglicano, la pared celular no está funcionando bien, no está completa y por lo tanto la osmorregulación de la bacteria es afectada. ¿A qué nos referimos con osmorregulación? A la cantidad de agua que entra o sale, de tal forma que en muchas ocasiones la bacteria acepta mayor cantidad de líquido del que debería de poder soportar. Y entonces, ¿qué pasa? Plasmólisis. Se explota la bacteria y se muere. Y así es como nuestros antimicrobianos matan a las bacterias. Las hacen explotar desde dentro. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando está el crecimiento bacteriano, o sea, en el momento de reproducción, está en el momento en el que está creciendo la bacteria, el momento de crecimiento exponencial, pero cuando está en momento estático, no tiene chiste porque como está en este periodo estático, no requiere el ingreso de más nutrientes de los necesarios, entonces se mantiene normalito. Luego tenemos otra clasificación de acuerdo con su mecanismo de acción, que son los que actúan sobre la membrana celular. ¿Les quedó alguna duda con la pared?
No, maestra. No, maestra, nada. No, maestra. Está bien. Bueno, en cuanto a la membrana celular, ¿cómo puede afectar la permeabilidad de la membrana? Aquí en ese pequeño videíto podemos recordar que la membrana tiene poros. Aquí están nuestros poros y que a través de estos poros es que hay las diferentes sustancias que pueden ingresar a la célula. Algunos antimicrobianos lo que hacen es que modifican la permeabilidad de la membrana. ¿Cómo? Pues como lo hacen las porinas normalmente, aumentan el número de poros o aumentan el tamaño de poros. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Que al hacerse mayor el número de poros, no solamente hay cambios en la osmoregulación, sino que también permiten que muchas de las sustancias que son vitales para la célula se liberen. Entre estas se encuentran las células, las sustancias nitrogenadas. ¿Y para qué le sirven esas sustancias nitrogenadas a la célula? Para poder formar nuevo ADN. Entonces lo dejamos a la célula, a la bacteria, sin material genético. Al no tener material genético, no va a poder replicarse, no va a poder crecer. Y otra vez se muere la bacteria. ¿Esto cuándo lo vamos a utilizar? Pues principalmente, bueno, ese tipo de antimicrobiano va a tener un mayor efecto sobre las células que tienen una membrana lipídica. Hay unas bacterias que les mencioné que son ricas en lípidos. Es más, les acepto dos. ¿Cuáles son? ¿Cómo fue la pregunta, maestra? De todas las bacterias que vimos, les mencioné dos que son las más llenas de lípidos. Son muy ricas en lípidos. ¿Cuáles son? Ponce. ¿Qué? Vamos a ver quién habla. ¿Quién habla? Seguro ya se olvidaron de la pregunta, ¿verdad? ¿O no están acá? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me están ignorando? ¿Qué está sucediendo acá? Sí, Sí, maestra, sí le escuchamos. Ok. Eduardo está cerca. Me dijo que las que tienen fosfolípidos. Muy bien, eso ya es un avance. Pero hay dos tipos de bacterias que les mencioné que tienen muchos fosfolípidos. Una su nombre comienza con C y la otra con M. Ah, muy bien, gané. Muy bien, gané. Ya tenemos a una, las micobacterias, y también a las clamidias. Entonces, esas dos, como tienen una membrana rica en lípidos, mucho más abundante de lípidos, pues este tipo de antimicrobianos van a ser muy efectivos sobre ellos.
Tenemos también los que van a actuar directamente sobre la síntesis de proteínas. Recordemos que para que las proteínas se puedan formar necesitamos dos procesos importantes. Uno es la transcripción y otro es la traducción. También los vimos cuando vimos genética bacteriana. ¿Cuál es la diferencia entre transcripción y traducción? ¿Cuál es la diferencia entre transcripción y traducción? No se va el movimiento aquí. Empiezo a sospechar que están un poquito perdidos. ¿Cuál era, maestra? ¿Transducción y transposición o cuál? Sé que la No. Esos son de transducción resistencia. No. no es Traducción transposición. y transcripción. La transcripción era del ADN al ARN. Muy bien. La traducción del ARN a una proteína. Muy bien. Entonces, estos antimicrobianos, ¿qué es lo que van a hacer? Hay dos tipos. Los que inhiben la transcripción. ¿Qué es lo que hacen los que inhiben la transcripción? Llega el antimicrobiano y va a actuar directamente sobre el ARN. Al momento de actuar sobre el ARN, evita que se pueda formar esta cadena que está acá, esta cadena que se está formando acá. Y si no hay transcripción, no puede haber traducción, entonces obviamente no puede haber proteínas. Y la otra opción es que inhiban la traducción. ¿Cómo lo hacen? Alteran la estructura del ribosoma. Son los que les mostré anteriormente, que pueden actuar sobre la subunidad menor o sobre la subunidad mayor. Pero pues al final lo importante es que están actuando sobre están actuando sobre el ribosoma bacteriano. ¿Y qué pasa a una bacteria si no tiene proteínas? ¿Para qué nos sirven las proteínas? Lo están tecleando, puedo escuchar que lo están tecleando. Para producir células nuevas y refinarlas. Ok, nos sirve para la comunicación, por ejemplo. Nos puede servir también para para formación de estructuras. Todo eso es entra dentro de ellos. Entonces no tiene proteínas, no puede realizar estas características, no puede hacer estos eventos y entonces la célula se estresa. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a una célula cuando se estresa? ¿Alguien sabe? Apoptosis. Se muere, maestra. Exactamente. Hace apoptosis. ¿Qué pasó? Bueno. Tenemos también aquellos que afectan la síntesis de los ácidos nucleicos. Tenemos el ADN y el ARN. Y entonces hay dos. Algunos van a inhibir directamente la función de la topoisomerasa. Y aunque ya vimos topoisomerasa, posiblemente no se acuerdan qué es. La topoisomerasa es aquella enzima que evita que cuando el virus esté replicando se vuelva a hacer bolita. O sea, es una helicasa. Evita que se gire de más.
Lo que hace en este caso el antimicrobiano es que al no funcionar bien la topoisomerasa, el superenrollamiento del cromosoma ya no se puede dar. ¿Se acuerdan del superenrollamiento del cromosoma o les muestro un ejemplo? Muestra el ejemplo, maestra. Ok. Entonces voy a mostrar así con el video como en la clase. Veamos. Teníamos que, así vean el video, vean mi carita. Teníamos que el cromosoma bacteriano tiene esta forma circular, aproximadamente circular en mi caso. Y entonces lo que sucede con el superenrollamiento es que esto se dobla tanto que empieza a compactarse y medio a deformarse para quedar así. Entonces, esto es lo que vi cuando se hace un efecto a nivel topoisomerasa. Eso es lo que sucede a nivel topoisomerasa. ¿Cómo quién lo hace? La ciprofloxacina. También tenemos a otros que van a actuar sobre el grupo nitro. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué cae con el grupo nitro? El grupo nitro es el que actúa para darle origen a las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina. Así es. Entonces, en este caso, nos deja por completo sin materia prima para que se pueda hacer la síntesis del ADN. ¿Quién hace eso? El metronidazol. Esos son los mecanismos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Alguna duda sobre los mecanismos? ¿Alguna duda de qué cosa, maestra? ¿Con los mecanismos? No. Bueno. Ahora vamos con los grupos. ¿Cómo van con los grupos? Tomar esto como un bien, pero queremos mejorar. Muy bien. Existen diferentes maneras de clasificarlos. Y acá tenemos una de ellas. Tenemos a los aminoglucósidos, a los beta-lactámicos, anfenicoles, glicopéptidos, glicosaminas, macrólidos, nitroimidazoles, oxosolidona, quinolonas, rifamicinas, sulfonamidas y tetraciclinas. De esos posiblemente los que se noten más, o los que se hablan más son los aminoglucósidos, los beta-lactámicos y los macrólidos. Los que más vamos a ver. ¿Cuál es cada uno? O sobre qué actúa cada uno. El primero de ellos, que son los aminoglucósidos. Esos aminoglucósidos van a actuar directamente sobre la síntesis de proteínas. ¿A qué se refiere esto con actuar sobre la síntesis de proteínas? Que van a tener un efecto directamente sobre el metabolismo de la formación de las proteínas y de esta forma van a evitar que se formen nuevas proteínas. Así es el mecanismo de acción que tiene normal. Su actividad de este tipo de antimicrobiano va a ser dependiente de la dosis, al igual que la toxicidad que trae.
Una característica más que tiene es que estos no se pueden absorber por vía oral. Sin embargo, en algunos casos se pueden administrar por vía oral, pero eso es para cuestiones que están relacionadas con padecimientos o en el aparato digestivo. Y dentro de los aminoglucósidos tenemos la gentamicina, amikacina, streptomicina, neomicina, kanamicina, torbamicina, capreomicina y paromomicina. Todos los casos actúan sobre síntesis de proteínas. Luego tenemos a los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Aquellos que van a actuar sobre la síntesis de la pared celular. Entonces, como van a actuar directamente sobre la síntesis de la pared celular, pues no los podemos utilizar con los micoplasmas. ¿Por qué no los podemos usar con los micoplasmas? No podemos usar. Vamos a ir 40 personas acá. Alguien debe saberlo. No le escuché, profe, ¿cómo dijo? ¿Por qué no los podemos usar sobre los micoplasmas? Porque lo mata, ¿no? No. Ah, De hecho, no sirve que los maten. Porque los micoplasmas son más resistentes. Pero hay algo que no tienen ellos. no, ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada. parece. Exactamente. No tienen pared celular. Entonces, no puedes ponerles un antimicrobiano contra la pared celular a alguien que no tiene pared celular. Por eso. Muy bien. Así que si lo que ustedes quieren trabajar no tiene pared celular, ni lo intenten con los beta-lactámicos, que no les va a servir. Tenemos a los anfenicoles. Los anfenicoles tienen a su más conocido, que es el clorafenicol. El clorafenicol y los anfenicoles en general van a corresponder a antimicrobianos que son de amplio espectro, como ya habíamos mencionado antes, pero tienen pues digamos una cuestión. Estos van a ser bacteriostáticos, significa que no van a matar a la bacteria, pero sí van a reducir su reproducción para permitir que sea nuestro cuerpo y su sistema inmunológico el que actúe en contra de ella. Y de esa forma se vaya eliminando. ¿Y cómo lo van a hacer? Inhibiendo la producción de proteínas. O sea, también como antes ya no son los únicos que van a actuar inhibiendo la pared. No, no tienen. Ay, perdón, no había visto que están escribiendo. Es que esta cosa no me deja ver al mismo tiempo mi presentación y a ustedes. Bueno, voy a rápido ver esto y les hago caso a ustedes. Los glicopéptidos van a inhibir la pared celular bacteriana. Entonces, los glicopéptidos, ¿contra quién no van a funcionar? Ya estoy checando el chat también. Si no se me olvida, sí, Yasmin. Ahora, los glicopéptidos también, ¿sobre quién más no van a actuar? De los que no tienen peptidoglicano. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué cosa? Comienzan con mi. Sí, sí, son los que mencioné, pero ¿cómo se llaman?
La mayor parte de las veces que les pregunto algo es porque ya lo mencioné, nada más quiero ver si están poniendo atención. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Piénsele. Micoplasmas, muy bien. Exactamente. Y tenemos dentro de este grupo a los más famosos, la vancomicina y la teicoplanin. Esos son dependientes no de la concentración, sino más bien del tiempo. Cuánto tiempo vas con ellos es lo que va a estar influyendo en el efecto que van a tener. Tenemos las lincosamidas, que estas, ¿cómo van a actuar? Van a actuar sobre el ribosoma, directamente sobre el ribosoma, de tal forma que siempre sí van a afectar la síntesis de proteínas, de eso no hay duda, pero no lo van a hacer a través de algún mecanismo bioquímico, sino a través solamente del efecto que tienen sobre las subunidades de los ribosomas. Algo importante de estos es que dentro de ellos la lincomicina y la clandamicina van a ser los más famosos y ellos van a ser buenos contra gram positivos y anaerobios, especialmente anaerobios gram positivos, pero también pueden actuar sobre algunos parásitos como Toxoplasma gondii y Plasmodium. Toxoplasma gondii, ¿qué actúa? Digo, ¿qué produce? Toxoplasma gondii. ¿Qué causa Toxoplasma gondii? Hasta su nombre lo dice. Toxoplasma gondii causa Toxoplasma gondii causa. Vamos a ver si hay algo acá. Ándale, muy bien, Jairo. Toxoplasmosis, exactamente. Y Plasmodium, ¿qué causa Plasmodium? Plasmodium. Comienza con M y es transmitido por vector. La malaria. Exactamente. Exactamente. Entonces también puede actuar estos en contra de esos dos. Y en cuanto a efectos adversos o toxicidad causada por los lincosamidas, lo peor que le puede causar a las personas, y que es, digamos, más o menos común, el peor riesgo es la presencia de colitis pseudomembranosa. Luego tenemos a los macrólidos. Los macrólidos van a actuar otra vez sobre el ribosoma para inhibir la síntesis de las proteínas. Aquí algo importante de los macrólidos es que tienen doble acción, que puede ser bacteriostática y bactericida, y van a actuar sobre anaerobios gram positivos. Entonces, ¿qué tipo de espectro tiene? ¿Dónde está eso? Limitado. Limitado, exactamente. Así es. Y tenemos entre ellos a la eritromicina, claritromicina, roxitomicina y acitromicina, entre los más comunes. Luego tenemos al grupo de los oxazolidimona. Me di una más. Oxazolidimona, que estos van a actuar también sobre el ribosoma, pero la función que tienen es
bacteriostática, nada más. También están limitados, aunque normalmente actúan sobre aerobios gram positivos, en cocos gram positivos, algunos bacilos también pueden ser afectados, como Clostridium, Corynebacterium, Lactobacillus y Bacillus. O sea, sí, no está tan terrible, pero sí sigue siendo limitado y no tiene nada de gram negativos. Y luego tenemos las quinolonas. Las quinolonas, eso es importante porque, miren, actúan sobre el ADN topoisomerasa. ¿Eso qué significa? Que van a afectar el superenrollamiento del material genético. Y son de amplio espectro, pueden atacar diferentes tipos de bacterias. Algo que es muy interesante es que hay varias generaciones de las quinolonas. Y una de las más características es que pueden presentar en su carbono número 3, aquí donde estamos, aquí donde está mi bolita, pueden presentar en ocasiones flúor. Ahí está, aquí se ve. Allá donde está la bolita se puede presentar el flúor. Y este flúor es lo que está relacionado también con las diferentes generaciones que existen. Incluyen el ácido nalidíxico, las fluoroquinolonas, los ciprofloxacinos, norfloxacino, ofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y nadifloxacino. Y hay uno, esos son de esos se incluyen vía oral, pero hay uno, el ocenoxacino no fluorado, que esa es la estructura que tiene porque no tiene el flúor, se pueden utilizar por vías tópicas. Y los últimos son las rifamicinas, que son bactericidas que van a evitar que se transcriba el ARN. Entonces, al evitar la transcripción del ARN, también están actuando sobre la síntesis de proteínas. Estos, algo que tienen muy importante es que son de amplio espectro, pero también pueden actuar sobre Aspergillus y Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ya me dijeron qué causa, qué hay con Aspergillus, qué causa Aspergillus. Si no se me olvida, sí. De hecho, pensaba sacar capturas de pantalla con sus asistencias. Bueno, entonces, Aspergillus, ¿qué causa Aspergillus? Tiene que ver con su nombre, asp. Asp. Aspergilosis. Bien, puede. Y en el peor de los casos, aspergilomas en el peor de los casos. Puede causar infecciones en vías aéreas y en otras partes y otros órganos. Bien. Bien. Entonces, pues como estos que tienen de malo, que son de fácil resistencia. Normalmente, lo que inhiben es la transcripción del ARN, pero el problema con ellos es que cuando se dejan de utilizar, entonces la bacteria se hace con facilidad resistente, y eso pues ya no ayuda mucho. ¿Alguna pregunta con esos?
No, maestra, todo bien. Bueno, entonces vamos con la siguiente actividad. Si no se me olvida, se los envío. Pero no prometo nada. Esta es la última. Vean. La última. Les dejo de compartir. Acá todavía no se vayan, no hemos terminado. No se emocionen. Vamos a jugar. ¿A qué hora entran al hospital? 1:30. Ah, bueno. Creí que entraban más temprano. Vamos a jugar ahorita. Tienen que poner su nombre. Ahorita que lo que les voy a mandar, tienen que poner su nombre. Les voy a dar la opción de poner un nombre de broma. No pongan el nombre de broma. Tienen que poner el nombre de ustedes. Y también aquí vamos a saber cuántos de ustedes ya se fueron. Son 35 personas. Cuando comenzamos eran 39. Conéctense al link, por favor. Veamos. ¿Qué tengo en el chat? Tenemos 35 personas. Solo hay 14, 15, 16. Tenemos a 26 personas. $28, 29, 30. Eso significa que tenemos a cuántos escapistas? 4 escapistas. Voy a empezar. Son preguntas del tema. Tienen 45 segundos para responder cada una de ellas. ¿Listos? Sí. Muy bien. Ahí va. 1, 2, 3, va. Ay, no le puse título.
Más o menos voy a poner pausa a la grabación de lo que están jugando en esto. Voy a poner pausa. Elizabeth, menos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando? Qué raro. No, ¿cómo vamos a estar trabajando? Les voy a mandar otro enlace como este que acabamos de hacer, pero pues de los temas ya de todo el segundo semestre para que se pueda convertir en su repaso. Ese se los voy a mandar con anticipación para que la próxima clase
Nos dediquemos puro repaso, pura retro. Hacerlo. ¿Sí? Para que sea pura retro, y así no haya tanto problema. Pero va a ser un cuestionario grande. Va a ser largo. ¿Una duda? Ya acabó, maestra. ¿Esa es tu duda? No, si ya acabó.